Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a coser juntos una blusa con escote cruzado y como tiene patrón gratuito dije la tengo que probar. Vamos a empezar. Tengo las piezas ya cortadas y te voy a ir mostrando cuáles son para que no te líes y las tengas todas preparadas. A ver, tenemos para el delantero hay dos piezas que son las que van cruzadas, esta y la del otro lado, esta. Luego tenemos la de la espalda, que la tengo por aquí. El primer paso para simplificarte el trabajo puede ser remallar o pasar una puntada en zigzag por los hombros, que aquí yo lo que hice fue pasarle con mi remalladora. Y lo mismo deberías hacer en los costados, tanto del trasero, que es este, como de los delanteros, ¿sí? Que aquí también solo le pasé en el hombro, pero habría que hacer lo mismo con los costados. Aquí y aquí. El primer paso va a ser coser los hombros. Entonces, situamos las partes del delantero, la que sería el lado izquierdo, cuando tú te lo pones, va sobre el lado derecho. Y luego arriba le ponemos la del trasero. Así, hacemos coincidir por los hombros y vamos a coser justo por aquí y por aquí. Vamos a coserlo con una puntada recta y tenemos que usar una aguja para tejidos elásticos, una aguja para jersey o de punta de bola. Voy a probar una puntada de 2,5, una puntada recta, y voy a alinear siempre con la pata del pie prensatela. Esa va a ser mi guía para coser siempre recto. También tú, si no tienes experiencia, lo puedes marcar. Ahora tenemos que trabajar sobre el escote, toda esta parte, ¿sí? Hasta aquí abajo. Y esto lo puedes hacer tanto en tu máquina plana como con remalladora. En mi caso voy a utilizar las dos. Entonces, con la remalladora voy a pasar por aquí una primera costura y luego te enseño lo que voy a hacer. Es una forma muy fácil de trabajar sobre zonas curvas. Simplemente pasamos la remalladora todo alrededor. Abrimos las costuras. Ay, que se me cerraron. Bueno. Entonces ahora lo que quiero hacer es planchar esta costura que acabo de realizar, esta puntada, hacia el revés de la tela, ¿sí? Justo, siempre dejándolo a la misma distancia, justo al borde del remallado. Vamos a planchar y a coserlo. Bueno, lo planché y entonces ahora le doy una vueltita más para coserlo justo por aquí. Entonces esta parte la puedes planchar si quieres, yo lo voy a hacer directamente. Le voy a poner una puntada de, no sé, 3,5. Vamos a probar con 3, a ver qué tal. Aquí es muy importante que no tires de la tela, porque si no después queda todo como arrugado. Déjala a su ser que vaya con la máquina.
Bueno, quedó muy bien. Así queda pulido del lado de atrás y así es como se ve del lado de adelante. Yo creo que está perfecto. Ahora vamos a coser los costados y para no equivocarnos le vamos a poner apenitas aquí a lo que es el delantero con el otro delantero, un alfiler, y lo mismo en este lado. Porque ahora lo vamos a poner con los derechos tocándose. Así. Y tenemos que alinear bien los costados para pasarle la puntada recta. Así. Entonces nos quedan aquí 3 capas, ¿sí? La del trasero y las 2 del delantero. Lo mismo para el otro lado. Pero lo voy a poner un poquito más, lo voy a casar bien. Primero hago que coincida bien el trasero con la primera capa y luego ya pongo la segunda. Aquí el patrón dice que tendríamos que hacer una costura francesa, con lo cual habría que haberlo hecho distinto, habría que haberlo hecho del derecho, ¿sí? O sea, los reveses tocándose, pero me la voy a simplificar y lo voy a hacer así, con una costura tradicional, de la que suelo hacer siempre, aunque otro día podíamos probarlo. Ahí va. Y ahora lo mismo del otro lado. Ya lo tenemos listo para pasar una puntadita justo a los lados. Ahora me la voy a probar porque quiero ver cómo va quedando esto. O sea, me encanta la blusa, pero me queda bastante grande. Este cruce me queda enorme, así que la voy a achicar un pelín y seguimos. Qué bueno que me la probé porque si no me iba a quedar grande. O sea, voy a descoser solamente la parte en donde se cruza. Ahora sí. Bueno, arreglado, ya está. Ahora sí debería quedarme bien. Suerte que me lo probé porque si lo coses todo directo y no te lo vas probando, después te puedes encontrar con sorpresas como esa. Ahora tenemos que trabajar sobre la manga. Te voy a mostrar las mangas. Las tienes que cortar como siempre en espejo, ¿sí? O sea, con la tela doblada, marcas una y ya la cortas. En las mangas te tienes que marcar las pinzas que vienen en el patrón. Son 5 pinzas que las tienes que coser porque claro, esto quedó muy ancho. Cuando las coses, esto se va a achicar así para dar lugar al puño, que quede así como fruncido. ¿Cómo las vas a coser a las pinzas? Para coser a las pinzas lo que tienes que hacer es simplemente doblar la tela enfrentando los derechos, que te quede así, justo al medio. Yo lo que voy haciendo es, voy situando los alfileres, pero espera, los voy a situar de este lado en realidad, porque se cose de donde es más ancha la pinza hasta el pico. Entonces los alfileres los pongo con la cabeza hacia el pico. Esto es ir colocándolos y ver que te casen de los dos lados. ¿Ves? Acá no me quedó, lo movemos un poquito. Ahí. Cuando coinciden ambos lados, ya luego voy al pico, intento que coincidan también los dos lados, vamos a ver. ¿Ves? Muy bien. Y le pongo uno más, 3 alfileres más o menos. Entonces lo vas a repetir para las otras 4 pinzas y luego las vas a coser desde la base de la pinza hasta el pico.
Mira, aquí ya las tengo cosidas de este lado, le tengo que cortar los hilos, pero ¿ves cómo queda? Las voy a planchar todas hacia el mismo lado, hacia aquí por ejemplo, y luego te muestro cómo se encogió el puño. Si cerramos la manga luego se va a ver así. Le da como un toque especial, me parece que queda muy bonito. Voy a coser las pinzas de la manga que me falta y voy a cortar todos los hilos y te muestro cómo seguimos. Voy a planchar las pinzas de la manga hacia la parte de la espalda, ¿sí? Para hacer en las dos mangas lo mismo, hacia este lado. Y de paso borro todas estas marquitas del boli. Vamos a cerrar la manga, la ponemos derecho con derecho y por el lado largo le pasamos aquí una puntada. Luego puedes remallarlo, pasarle una puntada en zigzag o dejarlo así. En esta tela, por ejemplo, me doy cuenta que como no se deshilacha, no tiene mucho sentido pasarle ni la remalladora ni la puntada en zigzag. La voy a dejar, creo que así. Muy bien, lista la manga y la manga va terminada con un pequeño puño que el patrón pone que hay que ponerle un elástico adentro, una goma elástica, que yo no estoy segura si la voy a poner, me lo voy a probar y vamos a decidir. Mira, tienes que tener ya cortadas estas dos tiritas, estas que son para colocar aquí. Pero yo digo, si la hago un poquito más pequeña, por ejemplo así, no sé si hace falta ponerle la banda elástica. Bueno, vamos a hacerle caso al patrón y vamos a hacerlo como pide el patrón. Lo primero que hacemos es coser esta tirita por el lado corto para luego, mira, te lo voy a mostrar. Una vez que lo tienes cosido, ya lo podemos dar vuelta así. Y coserlo aquí. Me voy a coser primero entonces las dos tiras por el lado corto, las dos por aquí y luego las colocamos ya en la manga. Y lo vamos a colocar en la manga. Entonces pensemos, la manga va así. Esto lo vamos a doblar al medio. Haciendo coincidir bien aquí la costura. Hay que hacer coincidir la costura con la costura de aquí abajo, ¿sí? Entonces esto iría aquí. Yo creo que está bien, sí. Entonces, si esto va aquí, para coserlo, lo vamos a coser dándole la vuelta y metiéndolo la manga por adentro de este puño. Ahora le voy a colocar alfileres para que no se me mueva y ya lo cosemos. Lo tengo bien sujeto y vamos a pasar una puntada todo aquí alrededor, pero vamos a dejar un trocito sin coser para poder introducir la goma elástica. Me lo voy a marcar porque si no se me olvida de que no tengo que coser por ahí. Y acá está, cuando lo damos vuelta, así nos queda el pequeño puño. Y tiene que tener el huequito para meterle, ¿dónde estará? Vamos a ver aquí, el huequito para meterle la goma elástica. Como ves, queda un poco grande y está bien ponerle una goma elástica aquí para que frunza un poquito y quede como más sujeto. Creo que una goma de 1 centímetro le voy a poner porque esta pequeñita le sobra demasiado y va como a bailar adentro del canal. Vamos a buscar una de 1 centímetro. Bueno, a ver.
Tendría que ser aquí, más o menos, y darle un poquito de margen de costura aquí. Voy a cortar otra para la otra manga. Y ahora sí la voy a pasar con el imperdible. Voy a intentar cerrarla con la máquina de coser con una puntada en zigzag. La saco lo más que puedo y la vamos a coser directamente así. A ver. Lo importante es clavar la aguja y una vez que ya le diste un par de puntaditas, puedes quitar el alfiler. Le doy un par de veces hacia atrás y hacia adelante para asegurarme de que se quede bien fija y ya estaría. La podemos meter ahora para dentro del canal, a ver. Vale. Lo veo muy bien. Ya no se queda abierto y colgante como estaba antes, ya queda más fijo al puño. Tenemos que cerrar esa abertura con una costura recta y ya luego vamos a situar la manga sobre la sisa. Le voy a coser para pulir un poco esta costura que quedó aquí y lo voy a hacer con una puntada en zigzag, simplemente para que quede un poco más prolijo. Entonces, ahora vamos a situar la manga en la sisa. Vamos a ver esta manga de qué lado era. Recuerda que el patrón tiene, casi siempre es igual, dos marquitas. Esto quiere decir que esta parte va en el lado de atrás, de la espalda. Y una marquita, como aquí, va en el delantero. Entonces, esta manga, como tiene las dos marquitas aquí, iría así. Vamos a poner el cuerpo del vestido con el revés hacia afuera. Voy a colocar aquí un alfiler en el delantero y en el lado donde tenemos que colocar la manga para no liarme. Entonces las pongo así. Vale, aquí va a ir el delantero entonces de esta manga. Y esta manga la dejamos con el derecho hacia afuera. Aquí está la marquita del delantero. Bien, esta la vamos a hacer coincidir con esta, introduciendo la manga por la abertura, ¿sí? Aquí. Y ahora sí nos toca hacer coincidir esta marquita de aquí con la nuestra. Aquí. Luego hacemos coincidir ya todos los puntos, la costura de aquí con la del costado. Aquí me faltan las dos marquitas que no las hice, así que bueno, nada. Tú recuerda hacerlas, pero vamos distribuyendo bien todo el recorrido y le vamos poniendo alfileres. Aquí tengo la costura del hombro que la vamos a hacer coincidir con el centro de la manga, que también tiene una marca.
Ya la tengo toda colocada con alfileres. Y ahora lo que voy a hacer es coserla justo por aquí, por alrededor. Me la voy a probar antes de seguir. Y si está ok, ya hago lo mismo para el otro lado, para la otra manga. Ya nos queda ahí nada. Bueno, ya tengo colocadas las dos mangas. Ya no queda nada. Quedó estupendo. Ahora vamos a poner la tira que va en la parte de abajo. Las vamos a enfrentar derecho con derecho y las vamos a coser por el lado corto. Aquí, vamos a coser por aquí y esta que también ya la tengo preparada. Uy. Vamos a coser las dos por el lado corto, por aquí y por aquí. Muy bien, y ahora tenemos que unir estas dos tiras entre ellas. Vamos a poner, bueno, primero lo más conveniente sería planchar las costuras abiertas, aquí y aquí. Y luego poner una de las tiras con el derecho hacia afuera. Esta, por ejemplo. Hay que tener cuidado si la tela tiene un diseño con una cierta direccionalidad, ¿sí? Hay que tener cuidado que, por ejemplo, estos pajaritos no nos queden mirando hacia abajo. Entonces, corto un poquito los hilos. Entonces, siempre con el estampado en el sentido correcto, sí, así está bien y así está bien también. Vamos a meter uno dentro del otro. Y los haremos coincidir por las costuras de los costados. A ver dónde está, aquí. Siempre costuras abiertas. Aquí tenemos dibujados también los centros que los hacemos coincidir. Nos va a quedar así como una especie de tubo, de círculo. Vale, ya la tenemos con alfileres. Lo mismo vamos a hacer para el lado de abajo, que es el lado que vamos a coser ahora. Ya lo tenemos sujeto por los dos lados. Y ahora vamos a coser por uno de los bordes largos. ¿Pero cuál de ellos? El de arriba no. Vamos a empezar por el de abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta la dirección de los dibujos. Entonces yo voy a coser por el de abajo, todo alrededor. Ahora lo vamos a dar vuelta. Para que nos quede de esta forma. Bueno, vamos a acomodarlo bien. Aquí lo importante, muy importante, es planchar. Esta va a ser la parte, la banda que vamos a colocar aquí. Esto es un poquito más grande, entonces tenemos dos opciones: fruncir un poquito esto o ir colocándole algunos alfileres e ir estirando un poco la tela al coser, que creo que es la opción por la que me voy a decantar. Pero primero voy a planchar. Vamos sacando bien para que quede perfecto.
Aquí, por ejemplo, si nos queda muy grueso, podemos cortar un poquito este sobrante, así como en diagonal, para quitar un poco de bulto. Sin cortar la tela, que casi la corto. Perfecto, así nos queda y como ves, bueno, igual lo tengo que planchar un poquito mejor luego, pero lo importante es que queda con la dirección de los pájaros correcta, así, que muchas veces me ha pasado que lo cosí al revés. Ahora el patrón lo que dice es que tenemos que unir esta banda de la cintura con el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto iría así, entonces lo correcto sería doblar esta banda y meterla aquí adentro para luego coser alrededor. Pero como las distancias no son iguales, es decir, esta parte es un poco más ancha que esta, es importante marcar bien los centros, el delantero, el centro de la espalda. Los lados ya los tenemos aquí señalizados por las costuras, para luego hacer coincidir este centro con este centro, el centro trasero con el centro trasero. Y esta se va a estirar un poquito al coser para que luego recoja y nos quede un poco fruncida la parte del cuerpo. Entonces voy primero con ello a marcar los centros. Hago coincidir las costuras y marco el centro de un lado. Le puedes poner un alfiler o marcarlo con un bolígrafo de tela borrable. Aquí hay uno y del otro lado el otro. Ahí. Lo voy a marcar un poquito mejor. Ahí. Vale. Y aquí lo mismo. Hago coincidir los costados. Uy, ¿dónde está? Que se me perdió. Aquí. Vale. Aquí tengo uno de los centros. Le voy a poner un alfiler porque aquí justo la tela es oscura y no voy a verlo. Y ahora del otro lado, lo mismo. Aquí. Entonces ahora sí hacemos como te comentaba hace un momento. Los enfrentamos derecho con derecho. Así, este girándolo y metiéndolo justo por aquí. Ahí. Y vamos a hacer coincidir primero uno de los costados. Cuidado porque son varias capas de tela. Es importante que te casen súper bien. Este es un lado, voy al otro. Y ahora los centros del delantero y de la espalda. El centro del delantero lo tengo señalizado aquí. Y me falta el de la espalda. Son bastantes capas de tela, así que hay que tener paciencia y hacerlo con cuidadito. Perfecto. Voy a poner algunos alfileres más antes de pasar a la máquina de coser. Voy a pasar una puntada de hilván para que me sea mucho más fácil trabajarlo porque son varias capas de tela.
Y ahora sí, como ya lo tengo hilvanado, va a ser mucho más fácil trabajar con estas dos piezas. Y ahora deberemos hacer coincidir los centros, los costados, todo con alfileres. Entonces, este centro, ¿cuál es? Este centro con este. Nos aseguramos ahí y le ponemos un alfiler. El otro centro, el de la espalda, aquí lo tenemos y la marca está justo aquí. Le ponemos un alfiler y lo mismo con los costados. Aquí tenemos uno y el último. Bueno, ahora vamos a coser todo alrededor, estirando un poquito la tela para que coincidan los recorridos. Eso lo podemos hacer así, de estirar un poco, porque estoy trabajando con una tela con elasticidad. Pero si tú lo estás haciendo con una tela plana que no se estira nada, no lo vas a poder hacer. Lo que vas a tener que hacer es fruncir una de las dos para que los recorridos te coincidan. Muy importante. Bueno, lo voy a coser de este lado para ir estirando bien la tela a medida que coso. Voy a comenzar por uno de los costados. Bueno, me queda solamente quitarle el hilván, plancharla un poco para quitarle estas marcas y ya está, blusa terminada. Bueno, no me puedes decir que no es fácil, la hemos cosido en una tarde. Es una blusa cruzada que creo que va a quedar muy linda puesta. Ahora me la pruebo y vemos qué tal. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y nos vemos en el siguiente.